Muchas gracias, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, con esta tremenda introducción yo creo que espero que la palabra realmente sea lo que ustedes esperan. Y bueno, hace un par de días atrás estuve en Australia viviendo. La verdad de las cosas es que me fui con grandes expectativas y allá logré bastantes cosas y creo que el aprendizaje que obtuve allá es algo realmente impagable, porque de otra manera no hubiese logrado el conocimiento o las cosas de cómo hacer iglesia como hoy en día, o la visión que tengo. Como les decía a algunos hermanos, creo que Dios me permitió viajar al futuro para la iglesia que Dios quiere que nosotros tengamos y de esa manera poder cumplir cuáles son los modelos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estuve participando en dos iglesias, en una mega iglesia que es Planet Shakers. Y en otra iglesia, Planet Shakers, debe tener 12.000 miembros, hace 4 servicios los días domingos, una iglesia que debe tener una capacidad de unas 2.000, 3.000 personas, se le llenan todos los servicios. Y en otra iglesia que tenía una capacidad de 3.000 personas, o tenía 3.000 miembros, donde yo era el pastor latino de la iglesia. Fue un gran desafío hacerme cargo del grupo latino, porque en un principio, cuando me lo entregaron, yo creo que es una gran honra cuando te dicen, toma, vas a hacerte cargo del grupo latino. Pero cuando te das cuenta de que no te estaban pasando algo ya conformado, sino que te estaban pasando un cacho porque ellos ya no lo podían solucionar, decía, bueno, Señor, tienes que ayudarme. Y solamente me entregaron una lista porque se había dividido el grupo latino, había tenido problemas con su pastor, el pastor se había ido de la iglesia, lo había dejado y estaba desapareciendo el grupo. Entonces cuando me entregaron una lista, porque ni siquiera me presentaron formalmente al grupo, yo comencé a llamar. Y llamaba a las personas, hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos, soy un nuevo pastor latino de la iglesia. Y los tipos me respondían, o las personas me respondían, wow, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me llamas? O sea, de una manera bien violenta. No quiero que me vuelvas a llamar porque no te han dado autorización. Yo les explicaba, mira, ¿sabes qué? Te invito a ser parte de un proyecto. Y bueno, me cortaban. No me dejaban ni terminar la frase y me cortaban. Como uno es insistente y también quiere ver resultados, y uno es porfiado, sí, ¿para qué le vamos? Lo volví a llamar y les decía, oye, ¿sabes qué? Mira, yo trabajaba en venta en Chile, y cuando me decían que no, era como que me dijeran, pucha, sigue probando. Entonces le decía, oye, ¿sabes qué? Es interesante el proyecto que quiero desarrollar con el grupo latino y me gustaría poder conversar contigo. De hecho, me gustaría tomar un café para poder conversar. Y la gente, me cortaban. Ay, Dios mío, yo decía, pucha, Señor, lo único que te pido es que tú me ayudes para que la gente entienda y me den la oportunidad de acercarme a ellos. Y volví a llamar una y otra vez insistentemente hasta que por fin ellos abrieron su corazón, pudimos armar nuevamente el grupo latino y hoy en día Dios ha permitido de que sea un grupo conformado. La iglesia está, los pastores sorprendidísimos porque decían no te creíamos capaz de que pudieran lograrlo porque ni nosotros pudimos hacerlo, así que pero gloria a Dios que pudo hacer, y quedó un grupo conformado de 25 personas en aquel lugar y ellos me decían, pero no te vayas, por favor, no te vayas, que te necesitamos aquí. Yo les decía, bueno, lamentablemente mi iglesia también me necesita y también tengo un compromiso con ella y es la razón por la cual me encuentro acá. Quiero compartir con ustedes una palabra que sale en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 7 al versículo 8. Y el título del mensaje del día de hoy es «Cuando perder es ganar». La palabra dice en Filipenses, pero cuantas cosas para mí eran ganancia,
las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Me gusta la versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito amor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todos los demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Miren qué increíble lo que dice la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos de que tú hables a nuestros corazones. Por favor, Señor, quita toda distracción, todo pensamiento que le reste gloria a tu nombre. Y Señor, que en estos momentos podamos concentrarnos en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a atesorar tu consejo. Para tu gloria lo pedimos. Amén. Aún recuerdo las palabras de mi último mensaje en este lugar, en donde comencé a hablar un poco acerca del gran desafío que se me presentaba. Y en aquella oportunidad dije: estoy a pocos días de reiniciarme en otro país, con nuevas personas, nuevas expectativas y nuevos desafíos. Entiendo que este camino me llevará a encontrarme conmigo mismo para subir una nueva montaña, y no me importa lo elevado que ésta sea, estoy completamente convencido de que Dios una vez más me sorprenderá. Muchos desean tranquilidad y estabilidad, cosas que Dios en su tiempo me ha dado, pero en estos momentos no me importa nada lo que tenga que dejar, solo quiero hacer la voluntad de Dios y aventurarme en sus brazos. Deseo este nuevo desafío y estoy seguro de que Dios me ayudará a lograrlo. Una vez que esté en la cima de la montaña, podré ver que existe al otro lado de ella, y quiero desafiarlos el día de hoy a que cada uno de ustedes pueda subir su propia montaña, porque en aquel lugar y solo allí cada uno de nosotros comprenderá cuál es su propósito en la vida y la razón de su existencia. Te invito a que puedas ver la tierra prometida y que puedas alimentar tus sueños a diario, que es lo único que valdrá la pena al final de tus años, cuando hables de lo que Dios ha hecho contigo. Nada en el mundo se puede comparar a las recompensas que el Señor te quiere entregar, porque en definitiva la razón profunda de esto es que solo una vez que hayas probado los sabores de estas aventuras que Dios te entrega, te dará esencia para que tú puedas ir más allá de los ideales. El título del mensaje de aquella oportunidad se llamaba Más allá de los ideales. Efectivamente, pareciera de que estos dichos hubiesen sido una profecía o una broma de mal gusto de parte de Dios, porque efectivamente me tocó subir la montaña. Todo era cuesta arriba. Quizás debía haber dicho: me encontraré en el Caribe, sentado en una hamaca, en una playa paradisíaca, porque todo fue difícil. El camino no existía, o simplemente yo ignoraba, desconocía por dónde habría que conducirse y las decisiones que debía tomar para poder superar esta odisea. Para llegar a la cima de la montaña tuve que vencer distintos tipos de carencias que nacen de las necesidades propias que uno tiene. Y aquí es donde encontré que la incomprensión de una cultura, el idioma, el desánimo personal o la carencia afectiva de alguna manera dañan y afectan las decisiones que uno toma. Ya no está la ayuda y la protección de la familia o los amigos o los ambientes de seguridad que te brinda el hogar, la familia o la iglesia o cosas como esta. Pero el poder de la convicción personal era lo único que me fortalecía en medio de las dificultades y lograba estabilizarme para que yo continuara trabajando duro para estudiar y lograr mis metas personales, combinándolas con el trabajo que tenía que hacer a diario y además todos los fines de semana sirviendo en 12 iglesias. Así fue mi historia en Australia. Y no fue únicamente algo pasajero de la casualidad, sino que fue el inicio de nuevas historias que deseo escribir con Dios y que Él escriba conmigo. Y también quisiera que tú también seas capaz de escribir historias de aventuras con el Señor.
Por lo dicho anteriormente, me gustaría que pudiéramos considerar algunas verdades poderosas que nos ayudarán a vencer nuestros temores y lograr escribir una historia diferente que haga que a los demás inspiren, que inspiren a las demás personas y que salgan también de sus propios paradigmas para que ellos también piensen y también se aventuren en esta aventura de perder para ganar. Lo primero que me gustaría que pudiésemos ver es lo que sale en el mismo pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Lo primero que debemos hacer es movernos de nuestra zona de confort. Dile no al conformismo, dile a la persona que está a tu lado, dile no al conformismo. Pablo es un hombre que con autoridad puede hablar de resistir al mundo y cómo dar la lucha contra el conformismo. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo. Lo que significa que nunca nos debemos dar por satisfecho de algo sin querer ir por más. Siempre habrá una oportunidad para mejorar, siempre habrá una oportunidad para innovar, siempre habrá una oportunidad para desarrollar, siempre habrá una oportunidad para crear, porque uno de los mayores atributos de Dios es su capacidad, y que Él ha compartido con nosotros, es su capacidad creativa. Por lo tanto, Él también nos ha dado la capacidad de soñar, y no tan solo crearnos o llenarnos de ilusiones, sino que también la capacidad de lograr alcanzar nuestros sueños. No hay nada más peligroso en la vida que el conformismo, porque es un enemigo silencioso que actúa al amparo de la aceptación y de los triunfos pasados. Cuando caemos en el círculo del conformismo es cuando comenzamos a decir, ¿por qué tenemos que cambiar si las cosas las hemos hecho así? O cuando sencillamente ya no queremos hacer las cosas porque no queremos arriesgar. En este último caso, cuando el peligro se vuelve más latente, más presente, está más cercano, porque de alguna forma nos hace que nosotros olvidemos nuestra confianza en Dios. Y también hace que nosotros no creamos en las victorias que Él nos puede entregar. El conformismo es primo hermano de la apatía y de la ociosidad, y es el camino pavimentado que nos va a conducir directamente a nuestro fracaso, a nuestra derrota. Esto oscurece, cuando nosotros caemos en el conformismo, oscurece nuestra visión, porque ya invierte esto en nuestras prioridades para dejar lo que realmente es valioso, lo que nos inspira, lo que nos motiva, lo que nos da el aliento día a día. Y nos tienta de una manera que no entendemos, nos tienta al relajo y al descanso, haciendo que dejemos nuestros deseos de superación y no dar lo mejor de nosotros mismos con esfuerzo, dedicación y trabajo, lo que finalmente se transforma en que dejemos de disfrutar la vida y de proveer un mejor futuro para nuestras familias, para nuestra comunidad, para nuestra fe o para nosotros mismos. El expresidente de Estados Unidos, John Kennedy, dijo: el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Si vivimos bajo el amparo del conformismo, esto hará que caigas en una especie de prisión, en una red que nos atrapa, una prisión en nuestra mente que nos va a mantener atrapados por una supuesta seguridad. ¿Y por qué digo supuesta seguridad? Porque no nos deja ir ni ver más allá, y creemos que en esa zona de confort vamos a estar seguros. Muchas veces nos quedamos en una situación porque pensamos en que no podemos conseguir algo mejor o porque no podemos obtener algo más. Y no queremos dejar el espejismo de la estabilidad. Así dejamos atrás nuestros sueños y metas y nos dejamos vencer por la aceptación y la resignación. Pensamos de que los propósitos, los planes, pensamos que los sueños que Dios nos ha dado es una locura.
Permíteme, hermano, hermana, decirte en esta mañana que no es locura lo que Dios te ha dicho, porque si Dios te ha dicho algo, Él lo va a hacer. El estancamiento es verdaderamente peligroso, pues no nos permitirá sacar a flote nuestras capacidades y nuestras habilidades. ¿Se han dado cuenta que en situaciones extremas se dan a relucir capacidades extremas? De esa manera Dios quiere que nosotros estemos en situaciones en las cuales nuestra propia capacidad está comprometida para ver cuán capaces somos. Esta es la razón profunda por la que la palabra nos amonesta permanentemente a evitar este sentimiento y desafiarnos a nosotros mismos a dar lo mejor de nuestras vidas para lograr aquello que deseamos. Dios quiere hacer algo nuevo hoy contigo. ¿Cuántos creen eso? Dios lo quiere hacer. Lo segundo que veo en este texto es que nunca debes dejar de aprender. Jamás debes dejar de aprender. Una de las cosas que jamás dejaremos de hacer en la vida es aprender. De hecho, hoy en día estamos viviendo en medio de la sociedad del conocimiento y todo lo que nos rodea está basado en la información y el aprendizaje continuo. No sé si ustedes han notado que las empresas se arriesgan, invierten hoy en día, fracasan y después vuelven a hacer hasta que encuentran el camino. Esto nos demuestra que el mundo cada vez es más dinámico y va tomando diversas identidades dependiendo de la situación que le toca enfrentar. Ante un escenario complejo y variable como el que estamos viviendo, lo que nos ha tocado vivir estos tiempos, la pregunta que nace de cajón es: ¿cuál es nuestro compromiso con Dios para enfrentar este mundo? ¿De qué manera nos preparamos para enfrentar o para entregar un mejor servicio a Dios? ¿O cómo nos adelantamos a los tiempos y anticipamos los ataques de nuestro enemigo? ¿Estamos siendo visionarios? ¿Estamos viendo el futuro? ¿Estamos comprendiendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Cómo creamos una cultura de reino en medio de una sociedad laica? ¿Cómo luchamos en medio de esta sociedad? Porque, querámoslo o no, debemos reconocer de que el mundo cada vez quiere arrinconarnos y quitarnos nuestros privilegios. Ni siquiera privilegios, son los derechos que cada uno de nosotros tiene como ciudadano de este país. En este caso, o en los casos que acabamos de mencionar, se nos produce la paradoja del conocimiento, que es el escaso valor que se le da al conocimiento. Y es aquí donde debemos comenzar a valorar e incentivar la inteligencia colectiva por sobre el talento individual. Nadie es mejor que todos nosotros juntos. ¿Sí o no? Ninguno de nosotros va a ser tan bueno como todos nosotros juntos. Por muy capaz, por mucho conocimiento que tenga, por muchas habilidades que esta persona también tenga, nadie va a ser tan bueno como todos nosotros juntos. Y aquí lo importante que debemos hacer es incentivar esta inteligencia colectiva, ya que será la única manera de enfrentar los peligros del ego individual. Y de esta manera proponemos la convivencia de relaciones horizontales, flexibles y abiertas. Porque es agradable cuando yo me enriquezco con la otra persona, cuando tomo consejos de la otra persona, cuando la otra persona también toma consejos míos, cuando existe una retroalimentación constante, porque la retroalimentación va a permitir el crecimiento y el fortalecimiento de cualquier sistema. La palabra nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovación es una palabra griega, anakainosis, la cual transmite la idea de hacer de nuevo. Pero no en el sentido de reciente, sino en el sentido de ser diferente,
nuevo en forma o cualidad o de diferente naturaleza. Muchas veces nosotros dice la Escritura en el Salmo, dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Nosotros podríamos interpretar ese pasaje de manera literal y diríamos todos los días tendremos que cantar nuevas canciones o escribir nuevas canciones. Pero el pasaje es que nosotros cantemos con un espíritu renovado cada vez que cantamos, porque de esa manera entendemos qué es lo que estamos cantando. Las cosas tienen un sabor diferente con dos cualidades. Una, cuando es tuyo, ¿sí o no? Todo es distinto cuando es tuyo, tiene un sabor distinto. Cuando dice, este es mi hijo, es diferente a decir, no, este es el hijo de Juanito, de Pedrito o de lo que sea. Es un sabor distinto cuando es tuyo, cuando lo haces parte de ti. Y tiene otro sabor cuando te identificas con eso. Me encantó la canción que cantamos al final, porque realmente expresa el sentimiento como del Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación que exalta a Dios. Cada elemento de la creación es una manifestación de la gloria de Dios. Y no tan solo eso, sino que como Jesús, una y otra vez, Él estaría dispuesto a hacer lo que hizo por amor a ti y a mí. Es maravilloso cuando nosotros entendemos esto, porque le damos sentido a las cosas. Y cuando hablamos del entendimiento, estamos hablando básicamente de lo que es la percepción de nuestra mente. Y hace referencia a cómo comprendemos y damos sentido al mundo por medio del juicio y del análisis personal. La transformación de nuestras vidas desde el lado humano en lo que respecta a nuestra responsabilidad está directamente relacionada con nuestra manera de pensar. Es necesario que seamos transformados por medio del cambio de nuestra manera de percibir y comprender el siglo en que vivimos, por medio del cambio de nuestra forma de relacionarnos emocional y afectivamente. Porque no se trata únicamente de cómo manejamos nuestras relaciones dentro de la iglesia, sino cómo manejamos nuestras relaciones fuera de la iglesia. Yo creo que es mucho más importante cómo nos manejamos fuera del templo, porque es ahí donde la gente nos ve. Es ahí donde damos testimonio acerca de Cristo. Es ahí donde realmente nuestro evangelio tiene poder, tiene consistencia. Y es ahí donde también nosotros somos probados. Es ahí. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que este juicio de valores y motivos son los que determinan también nuestras acciones. ¿Por qué es tan importante el asunto del pensamiento y su renovación en la transformación, en nuestra transformación? La palabra dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, y en el capítulo 27, versículo 19, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es. Y el otro pasaje, como en el agua el rostro corresponde al rostro, es decir, el reflejo, así el corazón del hombre al del hombre. O sea, lo que existe adentro es el fiel reflejo de lo que la persona también se comporta. Por lo tanto, existe un gran obstáculo que debemos vencer. Y este obstáculo, para poder aprender constantemente, estar en este aprendizaje continuo, en esta adaptación a los medios y poder entender cómo enfrentar a nuestro enemigo, es que nunca debemos tener un rechazo o una renuencia al cambio, y tampoco jamás debemos cristalizarnos o mantener una postura rígida frente a la personalidad. En Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo cambiará sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es decir, existe un tema de hábitos que nosotros debemos flexibilizar para que Dios comience a hacer cosas en nuestras vidas. El poder de los hábitos establecidos en la vida de una persona es realmente grande.
Sin embargo, el cristiano que opta por la consagración a Dios cuenta con el poder del Espíritu Santo, quien sobre la base de la palabra establece nuevos y santificados esquemas de conducta y de pensamiento en la vida de las personas. Es decir, no hay justificación para mantener los hábitos, sobre todo cuando estos hábitos te causan daño. No hay razón para mantenerlo. No, es que toda la vida lo ha hecho así. ¿Sabes qué, hermano? Sale de esos paradigmas. Sale de ahí. Dios te quiere dar libertad. La renovación del entendimiento no es algo opcional, sino que es un asunto de importancia vital para el creyente. De ello depende que podamos experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una mente no renovada es una mente carnal, una mente mundana que ve y comprende las cosas o acepta el mundo de acuerdo a lo que el mundo es. Y es ahí donde nosotros tenemos que experimentar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Lo primero de todo es cultivando actitudes que nos conduzcan a asimilar un pensamiento en conformidad a la palabra de Dios. Es estar dispuesto a decir, Señor, mira, aquí me encuentro, tengo todos estos paradigmas, tengo todos estos hábitos, pero aquí me presento delante de ti. Lo segundo es por el poder de la palabra de Dios. Invierta tiempo en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra. Lo tercero, por la obra del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo, debemos depender de su gracia, de su poder para que Él nos transforme y también poder comprender qué es lo que Él quiere. Lo cuarto es por medio de la perseverancia y constancia. Aunque nosotros podamos experimentar fracasos y recaídas en determinadas áreas de nuestra vida, en las cuales se reconoce la necesidad de una renovación, no debemos desistir porque los resultados no se logran o porque nuestros cambios no vienen a nuestra vida. Debemos perseverar y debemos ser constantes. Y lo quinto es rompiendo los viejos moldes. Deshágase de los viejos moldes, deshágase de las estructuras, sea flexible. Dios te quiere dar algo a ti de manera única para que no vivamos de acuerdo a los patrones de la vida o de acuerdo a nuestra estructura o de acuerdo a la cultura que nosotros traemos, porque la cultura de Dios es una cultura completamente distinta a nuestras culturas. Es completamente distinto. Hagamos todo aquello que el Señor nos indique en su palabra para que viviendo con un pensamiento renovado por la palabra de Dios, comprobemos cuál sea su voluntad buena y agradable. Dice la Escritura, wow, la pastora hablaba, decía, porque prefiero un día en tus atrios. Es decir, la satisfacción mayor del ser humano es cuando contamos con su presencia. Es glorioso cuando la presencia de Dios, aquí no hay nada más importante que la presencia de Dios en medio de nosotros, porque es lo que realmente debería ser nuestra motivación. Le voy a decir un misterio, querido hermano, cuando nosotros tocamos a Dios, porque aquí todos tenemos necesidades, me imagino. Todos tenemos algún problema, ya no sea que sea parte nuestra o de alguien que está cerca de nosotros, pero de alguna manera cuando nosotros tocamos a Dios, Dios nos toca a nosotros. Es increíble aquella historia en la cual una mujer se acerca a Jesús en medio de la multitud. No sabemos cómo logra llegar a Jesús. Me imagino una mujer debilitada, que no tenía fuerza, que había sido condenada socialmente. De hecho, ella no podía tocar a ningún hombre porque tenía un flujo de sangre. Era una enfermedad que estaba despreciada. Era una mujer que estaba condenada. Tenía un sello sobre su frente que de alguna forma la marginaba de la sociedad. Y esta mujer no se deja llevar ni se deja convencer por los paradigmas sociales. Ella tenía una gran necesidad. Como todos nosotros tenemos una gran necesidad del día de hoy, la cual debemos hacer latente y presente delante de Dios para que Él nos toque. Pero para que Él nos toque, para que Él te dé una solución, para que Él te dé una salida, para que Dios te responda, debes tocarlo. Debes tocarlo.
En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Este pasaje nos muestra que las personas muchas veces rechazan voluntariamente el conocimiento, la voluntad de Dios, sino que además el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay muchas personas que dicen: no es así, o no lo quiero hacer. Esto se traduce básicamente en una palabra que es rebeldía. La rebeldía es uno de los pecados más condenados en la palabra, y debido a esto tenemos el deber moral de entender que el verdadero amor es lo único que nos conducirá a conocer mejor a Dios. Y aquí que el conocimiento sea de vital importancia como base del desarrollo y el crecimiento cristiano. Los valores del reino están por sobre nuestras formas de interpretación humana, ya que muchas veces distamos de la verdadera comprensión de Dios, ya que equivocamos nuestros destinos porque nuestra percepción espiritual está condicionada a los intereses materiales. Hay mucha gente que, entendiendo que tiene un llamado de parte de Dios, se preocupa de lo que existe. Permíteme decirte, querido hermano, si tú estás afanado en el mundo y en los bienes del mundo, los bienes materiales del mundo, jamás vas a lograr que Dios cumpla sus promesas en tu vida. De hecho, la palabra nos dice en el libro de Mateo, nos da el gran ejemplo Jesús acerca de las aves de los cielos y los lirios de los campos. Es maravilloso ese ejemplo, porque vemos a las aves. Aquí, no sé cómo, pero no vemos a las aves. Yo no he visto jamás a un pájaro pidiendo en la calle para poder sustentarse, para sobrevivir. ¿Alguno lo ha visto, un pájaro mendigando? Ahí un pájaro angustiado: oye, una moneda, ¿no? O algún pájaro ahí que esté discutiendo con la señora: oh, por tu culpa voy tarde al trabajo, mira, voy a perder el Transantiago, el mejor medio de transporte del mundo. Lo que más echaba de menos en Australia era el Transantiago. Jamás vemos a un pájaro así, o un pájaro en una consulta médica porque está con estrés, con depresión, porque le subieron el colesterol, lo tiene por las nubes, o le vino un alza. Jamás vemos eso. La palabra dice: miren, consideren a las aves del cielo, que no trabajan, no le han trabajado ni un día a nadie. No le han trabajado un día a nadie, y vuestro Padre que está en los cielos tiene preocupación de ellos. Y pone otro ejemplo y dice: miren, considerar a los lirios del campo. Oye, no tienen telar, no tienen una huerta con ovejas para hilar, para sacarle la lana. No tienen nada de eso, no tienen preocupación, no tienen tarjeta de crédito, no andan de shopping en shopping, tratando de andar así fashion. No. Y dicen: miren, consideran a los lirios del campo, que ni aun Salomón, con toda su grandeza, jamás se vistió como uno de ellos. Es decir, que Dios tiene preocupación de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y una vez que nosotros comprendamos lo que realmente es relevante y únicamente trascendente, es cuando nosotros digamos: lo más importante es estar en su presencia. ¿Por qué? Porque la realidad de todo es que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Cuando nosotros comprendamos esto, hará que traigamos ese reino que muchas veces pareciera distante a nuestra realidad, con lo que lograremos superar esa aparente merma, porque muchos dicen: estoy perdiendo. Oye, yo veo cómo crece. De hecho, si tú estás viendo o tienes envidia de cómo crece tu vecino, o cómo crece tu enemigo, o cómo crece, no sé, quien quiera que sea, te quiero decir de que David tuvo el mismo sentimiento.
Dice la Escritura, en el Salmo dice, por poco desfallecieron mis pies, por poco flaqueo, por poco caigo, por poco me debilito, por poco renuncio. Al ver cómo prosperan mis enemigos, dice. O sea, sintió envidia. Sintió algo en su corazón porque decía, pucha, Señor, yo te sirvo, mira, soy un cantante tuyo, soy un levita, mira, estoy aquí en tu presencia, no hay nadie que cante como yo, no hay nadie que cree los salmos como yo los hago. Y dice, por poco desfallecieron mis pies. Al ver cómo crecían mis enemigos. Pero dice, reflexionando profundamente, dice, mas entrando en tu presencia. ¡Wow! ¡Qué increíble ese pasaje! Entrando en tu presencia. Él dice, comprendí el final de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tienes una nueva comprensión. Puedes interpretar el mundo de una manera distinta. Puedes ver las cosas como Dios las ve. Puedes hacer esas maravillas. Puedes comprender cuál es su propósito. Qué es lo que Él desea de nosotros. Porque tú puedes entender o puedes interpretar de que dedicarle el tiempo a Dios puede ser una merma económica, puede ser un fracaso, puede ser una pérdida de tiempo. Y cuando tú piensas de esa manera, dejas de recibir las victorias que Dios quiere contigo. Una vez que nosotros estamos dispuestos a sacrificarlo todo para lograr aquel objetivo que Dios quiere, es cuando en realidad estaremos en condiciones de perderlo todo para ganar. Para ganar. Te voy a invitar de que tú por un momento pienses en eso. Mire, ¿sabes qué? Tenemos ejemplo en la palabra acerca de esto en muchas partes. En cierta oportunidad, un joven que tenía mucho dinero se acerca a Jesús e impresionado por lo que Jesús hacía, le dice, wow, maestro, donde vayas yo te seguiré. Donde vayas yo te seguiré. Pero él no se daba cuenta de la ligereza de sus palabras. Jesús le dice, bueno, guarda, si es así, guarda los mandamientos. Y él dice, desde joven he guardado toda la ley. ¡Wow! Lo impresionó a Jesús. Te aplaudo, le dijo Jesús, te aplaudo, eres magnífico, eres increíble. Y le dice algo más, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice la Escritura, y eso es impresionante, que el joven rico decepcionado, porque a lo mejor pensaba de que Jesucristo era como el mago, así, vamos a frotar la lámpara y va a salir un genio, 3 deseos y me va a conceder todo lo que quiera. Y Jesús lo decepciona, le baja sus expectativas y le dice, ¿sabes qué? La cosa no es así, es completamente distinta. Si tú quieres venir en pos de mí, véndelo todo, déjalo todo, renuncia a todo. Otro ejemplo que sale también en la palabra y que lo encuentro increíble es como Jesús a sus discípulos les enseña los valores del reino. Los valores del reino estaban por sobre todo, sobre todo. No había nada más importante que el reino, nada. En una oportunidad, Jesús haciendo un milagro, Jesucristo era el David Copperfield de sus tiempos. ¿A quién no quisiera ver al David Copperfield? Ahí, ¡ay, qué truco va a sacar! No son conejos, no son palomas, no son cartas, una serpiente. No son ese tipo de cosas. Son milagros verdaderos. Jesucristo caminaba sobre el mar. Jesucristo alimentaba a 5,000 personas como si nada. Jesucristo levantaba a los muertos. Jesucristo daba vista a los ciegos. Jesucristo destapaba los oídos de los sordos. Jesucristo cambiaba el destino de las personas. Jesucristo era maravilloso. Por lo tanto tenía un montón de fans, seguidores. Si hubiese estado en Facebook, tendría millones de seguidores. ¡Oh, mira lo que hizo Jesús!
inmediatamente se contagiaría por la red, sería trending topic. Dale like, sí, yo comparto lo que Jesús hizo. De hecho, los discípulos eran los fans de Jesús. Y cada vez que Jesús hacía algo, los discípulos, allí en Facebook, me gusta, no me gusta, me encanta. Y le ponían ojitos con corazón a Jesús. Y Jesús les dice en cierta oportunidad a todo el mundo, porque no le importaba. Él quería decir las cosas claras. Le dice, el que quiera venir en pos de mí. Los discípulos lo trataban de persuadir. ¿Sabes qué? Así no se trata. Jesús, cometiste un error político. No tienes que tratar así a la gente. Tú tienes que adormecerlo ahí, calmarle, allí, tratarlos bien. Y Jesús, mirando a sus discípulos, les dice, ¿saben qué? No me importan tus likes, no me importan me encanta, no me gusta que seas o no seguidor mío. Si lo que yo deseo de ti es que si estás dispuesto a seguirme, renuncies a ti mismo. Qué difícil es renunciar a uno mismo. Qué difícil es, porque cada uno tiene aspiraciones. Cada uno de nosotros desea algo en la vida. Pero cuando nos dicen renuncia, muere, desaparece, cuando nos atacan o nos dan un golpe a nuestro ego, inmediatamente nos queremos levantar, inmediatamente queremos responder. Pero Jesús les dice, renuncia. El que quiera venir en pos de mí, renuncie. Y no tan solo eso, no tan solo le está diciendo dejen aquellas cosas que les dan seguridad, no le está diciendo asuman riesgos, sino que les dicen tomen su cruz cada día y sígame. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que Jesús dice! Es maravilloso. Por eso en esta mañana, ya es tarde, en esta tarde, es que entré de mañana, no me di ni cuenta cuándo pasó la hora. En esta tarde te quiero decir, ¿sabes qué? Si tú quieres que Jesús haga algo contigo, renuncia. Renuncia. Y aquellos que dicen, sí, efectivamente, yo quiero que Dios haga algo maravilloso en mi vida, que se pongan de pie. ¿Y qué vamos a orar? Le vamos a decir al Señor, Señor, a lo mejor no estoy completamente convencido. A lo mejor existen muchas dudas en mi vida, en mi mente. A lo mejor pasan muchas cosas por mí en estos momentos. Pero nada en este mundo es tan valioso. Nada, absolutamente nada es tan valioso como tu presencia. Lo único importante en este lugar eres tú, Señor. Lo único importante eres tú. Permítenos, Señor, que nosotros te toquemos con nuestra alabanza. Permite que nosotros te toquemos con nuestra adoración. Permite, Señor, que nosotros salgamos del confort, salgamos de la comodidad, salgamos de nuestras cuatro paredes, de nuestros paradigmas, Señor, de nuestra seguridad, de nuestra supuesta estabilidad, para alcanzarte a ti, Jesús. Para alcanzarte. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos tu bendición sobre nosotros. Y nos comprometemos a caminar contigo. En el nombre de Jesús.